Éufrates es el río más largo y significativo históricamente de Asia Occidental. Muchos descubrimientos importantes, como la tumba de Gilgamesh, se han encontrado allí. Únete a nosotros mientras exploramos algunos de estos hallazgos. La verdad detrás de la sequía del Éufrates. Como advierte la Biblia, el río Éufrates se está secando. Sin embargo, a diferencia de interpretaciones sobrenaturales como la segunda venida de Jesucristo, este problema se debe a un fenómeno ambiental muy real. El Éufrates fluye junto al río Tigris, atravesando Turquía, Siria e Irak, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. La región alrededor de estos dos ríos históricamente formaba parte del creciente fértil, lo que proporcionaba circunstancias excelentes para el desarrollo de la agricultura, dando lugar a algunas de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, incluida Mesopotamia. Aunque alguna vez fue un país fértil, el sistema fluvial Tigris-Éufrates se está secando a una velocidad alarmante, advirtiendo los expertos que los ríos se secarán para 2040 debido a la disminución de los niveles de agua y las sequías causadas por el cambio climático. Muchos de estos problemas están inevitablemente relacionados con la catástrofe climática global. El Medio Oriente se considera una de las ubicaciones más sensibles al cambio climático, lo que se espera que agrave los problemas de escasez de agua en la región. Figurillas. Las figurillas de pilar sirio del Éufrates son figuras de arcilla antropomórficas de la Edad del Hierro tardía, hechas en la región media del Éufrates. Estas figurillas son parte de una fabricación coroplástica más amplia que consiste principalmente en esculturas artesanales de jinetes a caballo. Las figurillas de arcilla están completamente hechas a mano y son independientes. De hecho, el término EUSPFs se deriva de su distintivo cuerpo tubular. El cuerpo es cóncavo en la base para permitirles estar de pie, y los pies pueden representarse usando una pieza central que sobresale de arcilla en la parte frontal. Este era el enfoque del hombre de nieve, que permitía a las personas trabajar con miniaturas en 3 dimensiones. El objeto tiene una forma completa, con la parte inferior del cuerpo de la figurilla sirviendo como base de apoyo. Tallado antiguo. Pescadores descubrieron arte rupestre antiguo en la playa del embalse de Ataturk, cerca de Adiyaman, en el sureste de Turquía. Los niveles de agua en el embalse han disminuido a alrededor de 32 a 49, exponiendo una sección baja de una cara de roca que ha estado sumergida desde al menos 1990. Las esculturas, hechas con una técnica de grabado, presentan personajes humanos y animales acentuados por diseños lineales que se cree indican una ciudad en una pendiente. Entre los animales mostrados se encuentran cabras montesas, caballos, lobos, zorros, cigüeñas y otras formas poco claras. Hay al menos 2 escenas de caza, una con personas armadas con arcos y flechas cazando cabras salvajes y la otra con hombres a caballo persiguiendo a un chevrotain, un atractivo ungulado rayado también conocido como ciervo ratón. Las esculturas están en buen estado, sin afectarse por muchos años de exposición al agua, lo que permite a los académicos aprender más sobre la vida prehistórica en la zona. El arte rupestre se remonta al menos al período paleolítico, aunque podría haber sido considerablemente anterior. Los expertos estiman que fueron tallados hace tanto como 2.6 millones de años. El agua no había dañado previamente nada. De hecho, había servido para preservarlo. Cueva de Sedequías. La cueva de Sedequías, también conocida como Canteras de Salomón, es una cantera subterránea de piedra caliza de 5 acres, ubicada debajo del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, abarcando 5 manzanas de la ciudad. Fue tallada a lo largo de varios milenios y son los restos de la cantera más grande de Jerusalén. La entrada de la cueva de Sedequías está ubicada debajo del muro de la ciudad vieja, aproximadamente 500 pies al este de las puertas de Damasco y Herodes. Más allá de la pequeña entrada, la cueva desciende hacia una enorme cámara tipo auditorio de unos 300 pies de longitud. Más allá del auditorio, hay una serie de pasajes artificiales tallados por antiguos canteros en patrones erráticos y a menudo grotescos, y formaciones. Los caminos brindan acceso a todas las partes del sistema de canteras, lo que lleva al menos 30 minutos explorar completamente. En algunas ubicaciones,
Las piedras están marcadas con carbón en árabe, griego, armenio e inglés, y grafitis grabados. Se han colocado varias placas que describen algunas de las muchas historias relacionadas con el sitio en las paredes de la cueva. Desde la entrada hasta el punto más lejano, la cueva se extiende alrededor de 650 pies. Su ancho máximo es de aproximadamente 330 pies. En nuestra miniatura podemos ver a varios soldados tirando de una especie de criatura masiva y aterradora, pero no parecen impresionados en absoluto. Casi parecen indiferentes a la situación. Vida diaria del pueblo Sakiku. Sakiku fue establecido alrededor del 1800 a.C. por el antiguo imperio babilónico, que gobernó Mesopotamia desde el siglo XIX al 15 a.C. Con solo agua y tierra en las cercanías, Sakiku fue fundado para aprovechar el tráfico de caravanas y una próspera ruta comercial en el cercano Oriente, que abarcaba el Oriente Medio actual, Turquía y Egipto. Hace unos 3.800 años, los comerciantes en la antigua ciudad de Sakiku esperaban vigas de madera cortadas de los bosques en las montañas del norte y este de Mesopotamia, que ahora incluyen Irak, Kuwait y partes de Turquía, Irán y Siria, para descender por el río Tigris. Los comerciantes que transportaban productos y minerales como oro, plata, estaño y cobre iban a Sakiku en burro o camello desde las mismas regiones montañosas en lo que ahora es Turquía e Irán. Antigua Babilonia. Babilonia fue una antigua ciudad en el bajo río Éufrates en el sur de Mesopotamia, hoy en día Irak. Babilonia fue el principal centro cultural y político de la región de habla acadia de Babilonia, con sus gobernantes estableciendo dos imperios importantes en la antigüedad: el imperio babilónico antiguo del siglo XIX al 16 a.C. y el imperio neobabilónico del siglo VII al 6 a.C. La ciudad también serviría como capital regional para otros imperios, como el imperio aqueménida. Babilonia fue alguna vez uno de los centros urbanos más prominentes en el antiguo cercano Oriente, pero declinó a lo largo del período helenístico. Los restos de la ciudad se encuentran hoy en día en Hilla, gobernación de Babil, en Irak, a unas 53 millas al sur de Bagdad, y sus límites se basan en el perímetro de las antiguas murallas exteriores de la ciudad, que abarcan alrededor de 2.605 acres. En 2019, la UNESCO designó a Babilonia como Sitio del Patrimonio Mundial. Cada año, miles de personas visitan el sitio, la mayoría de las cuales son iraquíes. Marismas. Entre las décadas de 1950 y 1990, las marismas mesopotámicas fueron drenadas en Irak y en menor medida en Irán para limpiar vastas partes del sistema fluvial Tigris-Éufrates. Anteriormente, los humedales abarcaban más de 7.700 millas cuadradas. Las principales submarismas, Hawise, Central y Hamar, fueron drenadas en diferentes momentos por diversas razones. En la década de 1990, las marismas fueron drenadas por motivos políticos, específicamente para expulsar a los árabes de las marismas y castigarlos por su papel en la revuelta de 1991 contra el régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, la razón declarada por el gobierno fue restaurar tierras agrícolas y eliminar sitios de cría de mosquitos. El desplazamiento de más de 200.000 Madan, junto con la campaña estatal de violencia contra ellos, llevó a Estados Unidos y otros a calificar el drenaje de las marismas como ecocidio o limpieza étnica. Las Naciones Unidas calificaron el drenaje de las marismas mesopotámicas como una trágica catástrofe humana y ambiental, comparable a la devastación de la selva amazónica, mientras que otros expertos lo consideran uno de los mayores desastres ambientales del siglo XX. Tumba del rey Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, compuesta por un erudito del Medio Oriente 2500 años antes de Cristo, narró la vida del monarca de Uruk, de quien Irak obtiene su nombre. El Irak moderno podría haber obtenido su nombre de esta ciudad, aunque esa afirmación es discutible. Los expertos han descubierto lo que se supone que es la ciudad completa de Uruk, incluido el famoso lugar de entierro final del rey, cerca de donde antes fluía el Éufrates. Según el relato, que está documentado en una colección de tabletas de arcilla inscritas, Gilgamesh fue enterrado bajo el Éufrates en una tumba que probablemente se construyó cuando las aguas del antiguo río se dividieron después de su muerte. Los expertos descubrieron las ruinas de tal estructura justo fuera de la ciudad,
en medio del antiguo río Éufrates, que podría interpretarse como una tumba. El descubrimiento más asombroso fue que las estructuras ya se mencionaban en la epopeya de Gilgamesh. Cubrían más de 100 hectáreas. Los expertos descubrieron construcciones de jardines y campos, como se describe en la epopeya, así como casas babilónicas. La profecía islámica. ¿Alguna vez has imaginado un río que se seca, revelando tesoros de oro ocultos? Hace apenas unos años esta idea hubiera parecido completamente absurda. Sin embargo, estamos siendo testigos de un desarrollo sorprendente. A pesar de la sospecha y la duda de muchos lugares, la realidad en desarrollo es innegable. Imagina un río que alguna vez fue poderoso, ancho e imparable, cortando paisajes y dando forma a civilizaciones. Estaba listo para consumir todo lo que se atreviera a cruzar su camino, una formidable fuerza natural. Es inconcebible que un río tan masivo pueda desaparecer en un periodo tan corto, dejando atrás un desierto desolado. Según la profecía islámica, la hora no llegará hasta que el río Éufrates se seque, revelando la montaña de oro por la cual la gente luchará. 99 de cada 100 perecerán en el conflicto, y cada hombre dirá: quizás yo sea el único que sobreviva. Castillo de Hastek. Las sequías en Turquía han descubierto una fortaleza perdida. El castillo de Hastek está tallado en la ladera de la montaña junto al río Éufrates. Estuvo sumergido en agua en 1974, cuando se construyó una presa para contener el agua. El castillo solo se puede llegar por agua, pero historiadores y visitantes están ansiosos por ver este monumento misterioso. El castillo está compuesto por múltiples cámaras conectadas por pasillos largos y estrechos. Las habitaciones fueron excavadas en la roca madre bajo el lago de la presa de Kaban, con aberturas construidas para permitir la entrada de luz y aire. También fueron útiles para vigilar posibles amenazas. Los niveles de agua de la presa han bajado a mínimos históricos en todo el país debido a la sequía del año pasado, que el gobierno turco describió como desastrosa. El descubrimiento de este tesoro secreto es un pequeño beneficio para las condiciones por lo demás duras que la mayoría del país ha estado enfrentando. Prisión de Telbas. Después de que el nivel del agua del río Éufrates bajara, la ciudad de Aná, en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak, fue testigo de la aparición de sitios históricos y antiguos, incluidas las cárceles y el cementerio de la ciudad de Talbes, que data antes de Cristo. Irak tiene cientos de ciudades y pueblos históricos, así como muchos lugares antiguos bajo el agua o el suelo que aún no se han descubierto. La prisión de Talbes es una colección de entierros de la época asiria, la cual capturó este imperio. La presencia de estos sitios antiguos es transitoria y causada por el descenso del nivel del agua de la presa de Haditha, por lo que los expertos no pueden garantizar que el nivel del agua continuará disminuyendo hasta que se completen los trabajos de excavación y arqueología. Antes de drenar la presa de Haditha, un equipo arqueológico italiano está realizando excavaciones en esta área. Se han excavado algunas pequeñas habitaciones en el centro de las rocas, muy probablemente las tumbas de personas destacadas de esa época. Homo erectus. Los fósiles tempranos de Homo erectus en África son los primeros humanos primitivos conocidos que muestran proporciones corporales similares a las de los humanos modernos, con piernas relativamente más largas y brazos más cortos en relación con el tamaño del torso. Estas características se consideran adaptaciones a un estilo de vida basado en el suelo, mostrando la pérdida de las capacidades anteriores de trepar a los árboles, así como la capacidad de caminar y posiblemente correr grandes distancias. En comparación con humanos fósiles anteriores, posee una caja craneana más grande en proporción al tamaño de la cara. El descubrimiento de un fragmento de cráneo de Homo erectus en Kokavas, en Anatolia Occidental, que data de hace 1.1 millones de años, es la evidencia más antigua de la existencia humana en la Turquía moderna. Dursunlu, el sitio paleolítico más antiguo con herramientas de piedra, está en Anatolia Central y data de 0.9 a 0.78 millones de años. Se han descubierto raras evidencias del Paleolítico temprano en el sureste de Turquía, cerca de Birecik, en el valle del Éufrates. Excepto por hallazgos esporádicos sin un contexto estratigráfico y cultural sólido, no se han descubierto sitios arqueológicos del Oldubayense más antiguos de 1 millón de años en Anatolia. Al mismo tiempo, el este de Turquía
específicamente el valle del Éufrates, está posicionado en la ruta de expansión de antiguos homínidos, cuyas huellas se han descubierto hacia el sur en Siria y el Levante, así como hacia el norte y el este en el Cáucaso. El objetivo de la investigación es buscar sitios estratificados del Paleolítico temprano en el valle del Éufrates del sudeste de Tauro. Mosaico romano. Zeugma fue una de las ciudades no europeas más importantes y ricas del Imperio Romano. Fue un centro clave en la ruta de la seda que conectaba el imperio con Asia, ubicado cerca de un puente sobre el río Éufrates. Después de una invasión y un fuerte terremoto, fue abandonada y olvidada. Fue fundada en el 300 a.C. por uno de los comandantes de Alejandro Magno, Seleuco Primo Nicator, antes de ser conquistada por el general romano Pompeyo en el 64 a.C. La época dorada de la ciudad duró varios cientos de años, durante los cuales se convirtió en un importante centro comercial. Una legión completa de guerreros estaba estacionada aquí, en la frontera oriental del Imperio Romano. Una cadena de pontones que servía como un puente de peaje financieramente beneficioso cruzaba el Éufrates, la frontera occidental del Imperio Persa. Comerciantes adinerados y diplomáticos erigieron enormes casas a lo largo del río para aprovechar las temperaturas más bajas en una zona por lo demás árida y extremadamente calurosa. Trajeron talentosos artistas de Roma para instalar hermosos mosaicos que representaban temas acuáticos, así como la antigua mitología griega y romana, muchos de los cuales son únicos de Zeugma. Aunque fue invadida por los persas en el 253 después de Cristo, las viviendas estaban en gran parte intactas antes de ser demolidas y sepultadas en un gran terremoto poco después. Muchos interiores de las estructuras son similares a Pompeya, que fue enterrada y preservada por un desastre natural. Contrabandistas informaron al Museo Gaziantep local en 1987 que algo extraordinario estaba oculto en las orillas del río. Quedaron perturbados al construir un túnel en una villa romana antigua, que se descubrió que estaba notablemente intacta, con mosaicos en el suelo y objetos domésticos aún dispersos. Pequeñas excavaciones arqueológicas continuaron hasta que el gobierno turco reveló planes para represar el río Éufrates a 2 kilómetros de Zeugma, sumergiendo completamente el sitio en gran parte no excavado. Un sentido de urgencia y un apuro de asistencia de organizaciones europeas y estadounidenses resultaron en un trabajo las 24 horas para recuperar los asombrosos mosaicos, incluso cuando las aguas del Éufrates comenzaron a lamer las villas, sumergiendo finalmente gran parte de la Zeugma inferior para el año 2000. Algunos mosaicos permanecen, pero la mayoría se ha llevado para exhibirse en el famoso Museo del Mosaico de Zeugma en Gaziantep. Aunque el complejo es modesto, es fascinante visitar el interior de las villas, muchas de las cuales todavía tienen sus paredes originales pintadas, e imaginar cómo era la vida en este entorno exquisito. Tablillas cuneiformes. 2 tablillas cuneiformes de 3.800 años descubiertas en Irak ofrecen el primer vistazo a los precursores hebreos. Las antiguas tablillas, desenterradas hace 30 años durante la Guerra del Golfo y perdidas hasta hoy, ofrecen la primera visión del idioma amorreo del cual se desarrolló el hebreo. Esto fue durante el reinado de Hammurabi, el monarca babilónico que redactó el Código de Hammurabi, el código más completo de reglas en el Antiguo Oriente, que los académicos comparan con las leyes de la Torá. Las 2 tablillas fueron descubiertas en Irak durante la Guerra del Golfo y trasladadas a un lugar seguro en el extranjero. Sin embargo, finalmente fueron cubiertas por cientos de otros documentos y descubrimientos arqueológicos del campo. Solo recientemente, más de 30 años después de su descubrimiento, llamaron la atención de 2 científicos. El texto de las tablillas se asemeja a un manual de 2 partes de lenguaje. La primera parte comprende palabras y frases en el idioma amorreo-cananeo, un idioma antiguo extinto del cual los investigadores sabían poco, mientras que la segunda proporciona su traducción al acadio, un idioma conocido que se puede leer y traducir. En esta literatura muy antigua, surgen palabras que cualquiera que conozca el hebreo reconocerá de inmediato. No es necesario ser lingüista para ver la relación con el hebreo. Básicamente, estamos viendo a los antepasados hebreos. Los expertos creen que este es un descubrimiento crucial para cualquiera que hable hebreo. El texto prueba, más allá de toda duda, que existía un idioma hablado muy similar al hebreo en el 2.º milenio antes de Cristo.
que anteriormente solo se conocía del primer milenio antes de Cristo. Tumbas en el lago. Se ha descubierto una tumba de 2400 años que contiene los restos de al menos 6 personas en el norte de Irak. Uno de los artefactos descubiertos en la tumba es una pulsera adornada con representaciones de 2 cabezas de serpiente mirándose entre sí. Según los arqueólogos, la tumba fue construida hacia el final, o poco después, del Imperio Aqueménida, un imperio del Medio Oriente conquistado por Alejandro Magno en una serie de campañas. La pulsera con cabezas de serpiente era popular durante el período aqueménida y ayudó a fechar la tumba. Los arqueólogos no están seguros de cuántas personas fueron enterradas originalmente en la tumba, porque algunos esqueletos se encontraron en desorden. Según los estudiosos, el desorden muestra que alguien entró y posiblemente saqueó la tumba en la antigüedad. Dentro de la tumba, los arqueólogos descubrieron un par de aretes de bronce y fragmentos de al menos 48 recipientes de cerámica, 5 de los cuales aún estaban enteros. Se encontraron 5 recipientes completos en la tumba: una jarra con pico en puente, 3 cántaros y una jarra en miniatura. Todos fueron descubiertos cerca de las cabezas de los esqueletos. Los arqueólogos descubrieron que la tumba, que anteriormente albergaba los 6 o más huesos descubiertos, fue reutilizada y al menos otras 5 personas fueron enterradas en su interior. Las cabezas de esos cuerpos, separadas de los huesos anteriores por una capa de tierra, se encontraron mirando hacia el oeste. Los arqueólogos no encontraron artefactos de entierros más recientes. Basándose en la escasez de artículos descubiertos con los esqueletos y su ubicación, es probable que la reutilización de la tumba ocurriera durante el período islámico temprano o medio, pero esto no puede ser probado sin artefactos o muestras de carbono. Está claro que el valle del río Éufrates está lleno de joyas históricas, y estoy seguro de que los arqueólogos descubrirán más tesoros en el futuro. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.